Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Cuando escuchamos sobre la familia Romanov, nos imaginamos a la última familia imperial de Rusia, quizá por su desafortunado final. Sin embargo, la familia, o más bien la dinastía Romanov, viene desde muchos años anteriores, desde la época de Iván el Terrible. Es por ello, curiosos de la historia, que hoy les hablaré de la dinastía Romanov. La familia Romanov llegó al poder en Rusia en el año 1613 con Miguel Romanov, quien fuese el nieto de Nikita Romanov, cuyo padre fue Román Yurev. De ahí nacería el apellido de una de las dinastías más poderosas de la historia rusa. Miguel Romanov fue el nieto de Nikita Romanov, hermano de la primera esposa de Iván el Terrible, Anastasia Romanova. Iván el Terrible fue proclamado como el primer zar de Rusia. La proclamación de Miguel fue posterior a muchos intentos de falsos nietos y herederos del trono. Miguel Romanov gobernaría hasta 1645 y pondría fin a los desórdenes del Estado generados durante el gobierno de Iván el Terrible, fortalecería el poder del soberano e incluso llegaría a reconstituir una Rusia fragmentada. Reprimió los abusos de los gobiernos locales y puso en orden a las finanzas. Fue sucedido por su hijo Alexis, quien fue conocido por su apodo, Alexis el Suave. Sin embargo, su reinado no tuvo nada de suave, ya que en él se generaron varias revueltas. Por ejemplo, la revuelta de la sal en 1648 y la revuelta del pan en 1650. Alexis fue sucedido por su hijo Alexis Fiodor. Tras la muerte de Alexis Romanov, segundo zar de la dinastía Romanov en 1676. Alexis Fiodor se convertiría en el siguiente zar. Sin embargo, su reinado tan solo duraría 6 años debido a ser un joven enfermizo, a lo cual le sucedería su hermano Iván, hijos de la primera esposa de Alexis el Suave. Sin embargo, Iván también resultaría ser un joven enfermizo y frágil. No obstante, las leyes de sucesión eran muy fuertes debido a los disturbios generados antes que el primer Romanov llegara al poder. Es por ello que, conscientes de la fragilidad del actual zar, la Asamblea de los Boyardos, que era el título dado a los nobles terratenientes eslavos, decidiría suceder el trono al último hijo del difunto zar y su segunda esposa, Natalia Narishinka, quien se llamaba Pedro, quien apenas tenía 10 años, pero mostraba un carácter fuerte, inteligencia y curiosidad. No obstante, esto generaría revueltas, ya que los partidarios de Iván protestaron ante tal decisión, y es en 1682, ante el inicio del reinado de Pedro, que los partidarios de Iván acabarían con muchos miembros de la familia de Natalia, y por medio del terror impusieron a Iván como zar. Tras la primera batalla, Pedro se impuso ante su hermano y llegaría al poder, conociéndose como Pedro I el Grande. Pedro I asumió el poder con dos objetivos: la modernización del país y la expansión del territorio, además de políticas internas como la organización racional del gobierno, incorporar parcialmente a la Iglesia en la estructura administrativa del Estado, transformar la educación de los nobles y la fundación de escuelas de alto nivel intelectual. Pedro I transformó a Rusia en una de las potencias principales de Europa. Pedro I fue sucedido por su segunda esposa, Catalina I, quien se proclamó emperatriz de Rusia.
Catalina I era muy popular debido a su ascendencia de origen campesino. Ella representaba a los hombres nuevos y dejaría un legado de ser la primera mujer en gobernar el Imperio ruso. Murió a los 2 años de subir al trono debido a una tuberculosis. Al morir Catalina, la sucedió su hijo Pedro II y su sobrina Ana Ivanova, y la influencia alemana se acrecentaría en esta época. Sin embargo, esta influencia venía desde el reinado de Pedro I. Esta influencia aumentó en Rusia hasta el punto que Iván VI, quien era alemán, subiría al trono en 1740. El trono volvería a los Románov con Isabel, hija de Pedro I, en 1741. No obstante, con ella se extinguió el linaje de los Románov y sería sustituido por la casa Holstein-Gottorp. El trono se le fue sucedido a Pedro III en 1762, quien se aliaría con Federico II de Prusia, pero una conspiración del clero y la nobleza lo obligaría a abdicar a favor de su esposa, Catalina II la Grande, quien le usurpó el trono a su propio hijo, Pablo II. No obstante, Pablo II fue quien le sucedería y quien organizaría la orden de sucesión al trono. Pablo II murió asesinado por una conspiración por su hijo Constantino en 1801. Le sucedería el nieto de Catalina, Alejandro I. Posterior, su hermano Nicolás I en 1825, seguido de Alejandro II en 1855. Posterior, Alejandro III en 1881 y por último, Nicolás II en 1894. En 1917 ya existía un descontento popular debido a la inflación, los altos precios, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que había iniciado una inestabilidad política debido a las pérdidas humanas y transformación en la economía, iniciando la revolución, donde principalmente campesinos y trabajadores empezarían a fomentar discursos en contra del gobierno y la dinastía Románov. El 2 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó a favor de su hermano Mijael, quien también abdicaría a favor del pueblo, quedando Rusia sin monarquía, dejando atrás 300 años de la dinastía Románov y su poder en el Imperio ruso. Para evitar que la familia real, quienes estaban Nicolás II, Alejandro, las duquesas Tatiana, Olga, Anastasia y María y Alexei, el próximo heredero al trono, se fugasen, decidieron encarcelarlos en el Palacio Tsarskoye-Selo de San Petersburgo. La familia real estuvo recluida con estrictas condiciones, donde ellos debían realizar todas las actividades de la casa, limpiaban la nieve, cortaban madera, trabajaban en la huerta, plantando frutas y verduras. En 1917, el gobierno provisional tuvo problemas para conservar la seguridad de la familia real, por lo cual decidieron trasladarlos a Tobolsk. El destino siempre fue oculto a los miembros de la familia real. El 6 de agosto saldría un tren con la comitiva de la familia real hacia Tobolsk. La ciudad se volvería un lugar tranquilo para la familia real y vivirían allí durante un año. En 1918, la familia real fue nuevamente trasladada de Tobolsk a Ekaterimburgo. Allí fueron alojados en la casa de Ipatiev. En esta casa tuvieron aún mayores restricciones. No podían hacer ejercicio, trabajar o usar mucha agua y solo se les permitía pasear 1 hora cada día. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, todos los residentes de la casa fueron despertados, con la excusa de un nuevo traslado. Sin embargo, antes de ello les pidieron tomarles una foto en el sótano,
donde un escuadrón de fusilamiento ingresó al mando del comandante bolchevique Yakov Yurovsky, quien mencionó que todos los prisioneros debían ser eliminados. En total, en la casa Ipatiev fueron eliminadas 11 personas, incluidas el zar Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 4 hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia, su hijo Alexei y su personal de servicio. Después del tiroteo, los cuerpos fueron trasladados en un camión a 17 kilómetros de Ekaterimburgo y dejados en las minas abandonadas de Kanina Yama. Debido a los rumores sobre la eliminación de la familia real, decidieron quemar algunos de los cuerpos y rociar con ácido otros. Los restos de la familia fueron encontrados en 1991, alrededor de Ekaterimburgo. La Fiscalía General de la Federación de Rusia, junto con otros países, realizaron análisis de ADN de los cuerpos encontrados. El 16 de julio del 2018, los análisis confirmaron que eran los cuerpos de la familia real y su personal de servicio. Los cuerpos descansan en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Sin duda, la historia de la dinastía Romanov es apasionante, que nos muestra la transformación política, económica, social y cultural de una nación. Indudablemente dejaron una gran huella en la historia del mundo. Curiosos de la historia, Sokils es un canal en crecimiento, por lo cual les pido el favor que si les gusta el contenido, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Muchas gracias.